La diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar. Corrijo, tiene la palabra por 5 minutos la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada presentará 5 iniciativas en una sola intervención. La primera es con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. También iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, de la Ley General de Víctimas, el artículo 93 de la Constitución Política, el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Las 2 primeras iniciativas, las que reforman diversas disposiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE, surgen de esta necesidad de reconocer los derechos humanos de una manera amplia. Estos ordenamientos que han servido para darle protección de seguridad social a las y los trabajadores en México se hicieron con una visión de familia tradicional y esta ha evolucionado con el tiempo. Hay diversos elementos discriminatorios, por ejemplo, en contra de los hombres, quienes para obtener acceso a las guarderías deben contar con la patria potestad de sus hijos o bien ser viudos, mientras que los que no tienen esta característica no tienen derecho, por ejemplo, a guarderías. Esto discrimina en última instancia a los niños, no a los trabajadores. La otra cuestión, por ejemplo, para pensión de viudez, tienen que demostrar que son dependientes o que fueron dependientes de sus esposas, cuestión que las mujeres no tenemos necesidad de hacerlo. También se presentan diversas restricciones para los derechos de las parejas del mismo sexo. Por lo tanto, estamos presentando una reforma sin menoscabo a la que ya se encuentra detenida en la Comisión de Trabajo, que no ha sido dictaminada. Estas propuestas son muchísimo más amplias y comprensivas y recogen la experiencia que he tenido en la presidencia de la Comisión de Seguridad Social. Otra que me parece fundamental en materia de seguridad social es la que reforma el artículo 51 del IMSS en particular. Se trata de quitar la exigencia de las y los trabajadores que ya tienen las semanas acumuladas para tener el derecho a jubilarse y que se retiran del mercado laboral sin hacer el procedimiento de jubilación por más de 3 años. Actualmente la ley les pide volver a cotizar al menos 1 año para recuperar el derecho a jubilarse, un derecho que ya tienen, que ya acumularon y que sin embargo se enfrentan con esta situación en una edad avanzada y que es muy difícil que consigan un empleo y que muchas veces se hace de manera ilegal. Otros empresarios o amigos conocidos los dan de alta y entonces les permiten recuperar sus derechos, y para quienes no tienen acceso a ese tipo de ligas, pues simple y sencillamente el Estado mexicano les roba su dinero, les roba a las trabajadoras y trabajadores que no hicieron su trámite con tiempo. La otra iniciativa tiene que ver con la ley de víctimas y en particular me preocupa que en esta se exija que para poder contratar peritos independientes internacionales solamente se puede hacer en los casos en donde no haya esos peritos independientes en México. El problema no es el trabajo de los peritos independientes, los peritos aquí en México, si existen o no existen, es que los que existen muchas veces, en la mayoría de los casos, no son independientes. Y por lo tanto, lo que pasó, por ejemplo, la experiencia del GIEI, va a ser muy difícil que logremos tener otra experiencia en donde se haga una investigación tan
independiente y con tanta claridad y sin ningún compromiso con el gobierno de ningún tipo. Por eso es que estoy proponiendo esta reforma. Y finalmente, la reforma al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene que ver con las comisiones de investigación que tenemos aquí en la Cámara de Diputados, que en verdad entre tenerlas y no tenerlas da exactamente lo mismo. Es ampliar sus atribuciones, sus capacidades para investigar y para llamar no solamente a funcionarios públicos, a secretarios de Estado, sino a cualquier privado que haga uso de bienes que son bienes colectivos, como por ejemplo las bandas de televisión o la telefonía, en fin, que se considere un problema de interés público y que podamos hacer una investigación en casos de fraudes, en casos de abuso, por ejemplo, con las mineras y la destrucción del medio ambiente, podamos hacer una investigación desde el Congreso y llamar a estos. Y antes de terminar, diputada presidenta, quiero decirle que en la Gaceta aparece en el turno 21 las reformas que presento a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Quiero solicitarle que la turne a la Comisión de Seguridad Social porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social no tiene nada que ver con esa ley. Es en la Comisión de Seguridad Social donde atendemos esos asuntos y se lo agradecería. Rectificar el turno. Muchas gracias. Esta presidencia toma nota de su observación y, por supuesto, lo estaremos analizando en la mesa directiva. Por lo pronto, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen. La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se turna a la Comisión del Trabajo y Previsión Social y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas se turna a la Comisión de Justicia para dictamen y aquella que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. La iniciativa que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social se turna a la Comisión de Seguridad Social para dictamen y quisiera hacer un reconocimiento a la diputada Araceli Damián González por su esfuerzo de síntesis para poder presentar estas 5 iniciativas. Sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García, por favor. ¿Con qué objeto, diputado? Solo para solicitarle la adhesión de varios diputados de Morena a las iniciativas de la diputada Araceli. La diputada expresa su consentimiento. Las iniciativas están a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul del diputado Alfredo Basurto, por favor. Sí, presidenta. En el mismo sentido, yo creo que es una iniciativa de gran trascendencia. Miles y miles de trabajadores mexicanos están en esos puestos y como la diputada bien lo explicó, después para poder rehacer nuevamente su relación laboral les exige la autoridad administrativa mínimo 1 año para poder volver a tener la antigüedad que venían cotizando. Incluso es triste decirlo que muchos trabajadores ya no pueden hacerlo porque desgraciadamente fallecen en ese lapso. Muchas gracias, diputado. También está a sus órdenes las iniciativas que la diputada ha presentado y seguramente su acompañamiento en el trabajo de comisiones será muy importante. A continuación tiene la palabra por